Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 28 de abril del 2021. Continuando con el estudio de la carta a Tito, tendremos el tema titulado Consejos finales a Tito. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Es una bendición poder contar con su presencia y damos gracias a nuestro Dios por su misericordia en permitirnos un día más de vida y estar juntos para compartir este tiempo especial dedicado para nuestro Señor. Vamos a comenzar este tiempo alabando a nuestro Dios y lo haremos con el himno número 15 en nuestro himnario. Digamos juntos, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia,
al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por tu misericordia para con nosotros, en concedernos un día más de vida y permitirnos en esta noche tener este tiempo de culto, de estudio de tu palabra. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo de bendición para todos los oyentes, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones por medio del mensaje del estudio de tu palabra. Gracias te damos por todo, por tu provisión, tu compañía para con nosotros siempre. Te lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 27 en nuestro himnario, El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Les invito en estos momentos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias para tener la lectura bíblica de esta noche en Tito, carta del apóstol Pablo a Tito,
capítulo 3, versículos 8 al 15. Tito, capítulo 3, versículos 8 al 15. Dice así la palabra del Señor: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y queremos extender una cordial invitación para este domingo 2 de mayo a seguir la transmisión del culto de la escuela dominical que tendremos a las 9:30 de la mañana y asimismo escuchar a las 11 de la mañana la transmisión pregrabada de nuestro culto dominical. Están invitados a seguirnos en estas transmisiones, Dios mediante, el domingo 2 de mayo. Y les invito a alabar a nuestro Señor con el himno número 149 en nuestros himnarios, titulado La tierna voz. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Él tiene toda potestad, puede sanar tu enfermedad. Lleno de gracia y bondad, el Salvador bendito. Confía tú en su bondad, del mal serás librado. Tu fe te salva, ve en paz, Jesús te va sanado. Él tiene toda potestad, puede sanar tu enfermedad. Lleno de gracia y bondad, el Salvador bendito. Los sordos oyen, ciegos ven, Jesús es quien los sana. Los cojos sanan y andan bien mediante su palabra. Él tiene toda potestad,
potestad puede sanar tu enfermedad. Lleno de gracia y bondad, el Salvador bendito. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con el estudio de la carta a Tito, tendremos el tema Consejos finales a Tito. Escuchemos. Saludos queridos hermanos, estamos terminando ya la carta del apóstol Pablo a Tito y en esta última parte que hemos seccionado del capítulo 3 nos quedan unas cuantas indicaciones personales de parte del apóstol Pablo para Tito. Esta es una parte peculiar en las cartas de Pablo. Si nosotros revisamos todas sus cartas, vamos a encontrarnos que hay una parte muy didáctica, una parte que a veces es muy teológica también, y una parte personal, o como algunos lo dicen, es una parte pastoral. Para mí esta es una forma muy personal de hablar con Tito, y el contenido de estas últimas indicaciones nos sirven a nosotros también para tratar la problemática de la iglesia en cuanto a conducta. Si nosotros revisamos toda esta carta y también las anteriores de 1 y 2 Timoteo, vamos a encontrar la forma correcta, cómo conducirnos como iglesia y cómo dar el tratamiento apropiado a los conflictos que surgen dentro de una iglesia. Porque recordemos que la iglesia está compuesta por pecadores redimidos por la sangre del Cordero, hombres y mujeres imperfectos en ese proceso de perfeccionamiento y por supuesto tarde o temprano, aún en la iglesia más anhelada como la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 6, surgen conflictos de naturaleza humana. Entonces estas cartas nos sirven a nosotros para ayudarnos a conducirnos saludablemente como iglesia y también a tratar de manera apropiada los conflictos que surgen dentro de esa convivencia como iglesia. Así que vamos con el capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Para los que han venido siguiendo el estudio bíblico, nosotros vemos desde el versículo 3 al versículo 7 un contenido doctrinal muy elemental en donde se encuentra la Trinidad o triunidad, como algunos lo dicen, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, proveyendo la justificación por medio de la muerte de Cristo y la fe puesta en Él, a fin de que el hombre pueda ser salvo. Esta es esa palabra fiel. Amados hermanos, el Evangelio con el transcurso de los años ha sufrido una serie de ataques tratando de desvirtuarlo, tratando de complicarlo, tratando de mancharlo o recibiendo un sinnúmero de adherencias filosóficas o rituales, como por ejemplo lo que hacían los judaístas del siglo I. Ellos pretendían que los creyentes gentiles se volcasen a las observancias rituales de los judíos, pero aparte de esto habían grupos de judaizantes que pretendían enredar a la iglesia naciente con una serie de fábulas, con una serie de complejas genealogías que aún en nuestro tiempo algunos son susceptibles a este tipo de cosas. Hace años atrás era muy común ver a muchos creyentes tratando de buscar en su apellido una forma de genealogía que los vinculase con el pueblo judío. Para nosotros el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios, el fruto de esa promesa, de ese pacto de Dios con Abraham. Pero hay una gran diferencia y en esto quiero que nosotros seamos claros y no nos dejemos persuadir por ninguna idea judaizante. Hay una gran diferencia entre ser el pueblo elegido por Dios y ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos por la gracia de Dios. Hemos sido, como dice el apóstol Pablo, adheridos al olivo. Nosotros somos ese injerto. Por eso el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, fuimos comprados con precio de sangre preciosa. Entonces, no tenemos nada de qué competir con el pueblo de Israel. Lo único que podemos decir es que la gracia de Dios se ha hecho manifiesta en nosotros y se ha hecho efectiva por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hay muchos judíos del pueblo de Dios ateos
que rehúsan creer en Dios, rehúsan totalmente la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como el camino al Padre. Así que, hermanos, mal haríamos nosotros en, como dice la carta a los Gálatas, bajarnos o reducirnos del valor de la gracia divina manifestada en nosotros para volvernos a rudimentos judaizantes. Así que esta es la palabra buena, lo que encontramos del versículo 3 al versículo 7. Esta es palabra fiel, palabra buena. Y esta es la idea de la sana doctrina, mis amados hermanos. El apóstol Pablo estaba ayudando a combatir a Timoteo a orientarse dentro de esta problemática que sucedía dentro de la iglesia. Judaizantes tratando de hacer esta forma de sincretismo, esta forma de fusión, mezclar rituales, mezclar filosofías judaicas, fábulas judaicas con la bendita gracia del Señor. Y la pureza del Evangelio es lo que nosotros debemos predicar. A lo largo de los años, como decía, el Evangelio ha sufrido ataques de diferentes naturalezas y, por ejemplo, en la década de los 80 surgió este asunto de la teología de la liberación, que no es otra cosa que el mismo intento de hacer estos sincretismos, ¿no? Fusionar un poco de la doctrina de Marx, el pensamiento socialista, con la iglesia, y tratando de decir que Jesús fue el primer socialista y tratando de mandar a la iglesia a estas manifestaciones sociales que son de naturaleza izquierdista. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas y no confundir. Vamos a hablar más adelante acerca de las buenas obras, que muchos de ellos también sostienen como obra social o como justicia social. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros no estamos como iglesia para generar alguna tendencia política o para cambiar la política de este mundo. Entiéndase bien esto, nuestra tarea es clara. Yo sé que hoy en día muchas iglesias y muchos pastores alientan a las congregaciones a hacer activismo político. Hermanos, este mundo está bajo influencia del maligno y esto va a seguir así, va a ser así hasta que Cristo venga. La iglesia tiene una tarea mucho más importante, más trascendente y de mayor impacto en la sociedad. Pero recuerde, lea las Escrituras y usted va a ver qué es lo que está definido para los últimos años de esta humanidad sobre la tierra. Ahora, esta es la palabra fiel y Pablo le dice, quiero que insistas con firmeza en estas cosas, en el Evangelio, no en vanas filosofías y cosas así, sino en el Evangelio, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, procuren ocuparse en buenas obras. Si leemos el versículo 14, una vez más Pablo está enfatizando esto, así que encontrar esto dos veces dentro de un mismo capítulo, tan cercanamente, nos está diciendo que el apóstol Pablo está haciendo un énfasis especial por esto. Ahora, inferencialmente hablando, significa que probablemente muchos creyentes de la iglesia o estaban inmiscuidos en otros asuntos que no eran concernientes a la predicación del Evangelio, a la edificación del cuerpo de Cristo, al caminar como iglesia de Cristo en medio de este mundo decadente, o seguramente algunos creyentes sencillamente estaban viviendo una vida sin fruto. Quiero que revisemos algunas cosas porque las buenas obras a veces se las entiende dentro de un contexto teológico equivocado. Se piensa que el hacer buenas obras es lo que nos acerca a Dios. Se piensa que el hacer buenas obras es lo que nos puede salvar de un probable purgatorio. Se piensa que hacer buenas obras es ir, dar de comer a los pobres, etcétera, etcétera, que no es malo. Repito, no es malo. Pero entendamos bien a qué se refiere el apóstol Pablo con esto de las buenas obras. Y quiero que revisemos algunos textos. En primer lugar, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 son palabras del Señor Jesucristo en el versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. El Señor Jesucristo está interesado en que usted y yo hagamos buenas obras. ¿Qué tipo de buenas obras? Es necesario recordar lo que nos dice todo el capítulo hasta aquí. Una conciencia limpia, una vida apegada a la verdad. Por ejemplo, versículos 11 y 12 dice
Bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa del Señor Jesucristo, la causa de la cruz, la causa del Evangelio, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, si nosotros seguimos buscando en el capítulo 5 a qué se refiere con todas estas buenas obras, versículos 38 al 48, donde el Señor Jesucristo rompe contra el pensamiento cultural, contra la práctica natural del hombre caído, se hace de una forma mucho más fuerte, más manifiesta. Empieza diciendo el versículo 18, 38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas son las buenas obras. Y a cualquiera que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Estas son buenas obras. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y me salto al versículo 44, amad a vuestros enemigos, etcétera, etcétera. Estas son las buenas obras de las cuales está hablando el Señor Jesucristo. Buenas obras con las cuales nosotros como creyentes debemos resplandecer en este mundo de tinieblas. Pero veamos algunas otras cosas más. Por ejemplo, en Primera carta a los tesalonicenses, entendiendo que tal vez algunos creyentes habían caído en no ser fructíferos, en no hacer nada con respecto al Evangelio. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que amonestéis a los ociosos. ¿A hacer qué? A hacer buenas obras, pues. Porque algunos de ellos, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, no querían trabajar. Versículo 6, capítulo 3, versículo 6 de 2 Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, mis amados hermanos, la propuesta de una buena conducta, de buenas obras, tiene que ver con cosas que están concernientes al Evangelio, al buen testimonio, a la práctica saludable de una vida fructífera en el Señor, no a ociosidades y no en una desvirtuación del concepto de buenas obras. Y por último quiero leer algo que dice el apóstol Pedro. Leo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 en adelante. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Estas son las buenas obras entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Estas son las buenas obras, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, fíjense, estar sometidos a las autoridades, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, estas son las buenas obras, temed a Dios, honrad al rey, criados estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, el creyente está conminado a las buenas obras, por supuesto que sí. Buenas obras que están vinculadas, queridos hermanos, a adornar la doctrina, como viene diciéndolo sabiamente el apóstol Pablo,
con una buena conducta, con un compromiso con el Evangelio hacia los de afuera, pagando nuestros impuestos, pagando nuestras cuentas a tiempo, no siendo morosos en ninguna naturaleza. Esas son buenas obras. Yo puedo estar llenándome la boca del Evangelio, hablando muy bonito del Evangelio, pero si yo mismo no cumplo con mis responsabilidades como ciudadano, estoy dando un mal testimonio. A eso nos referíamos cuando hablábamos acerca de proyectar la sana doctrina, acompañada de esas buenas obras que tienen que ver con amar a los enemigos, no ser belicosos y cosas por el estilo. Ser celosos en la palabra, por supuesto que sí, pero no entregados a conflictos llenos de odio, llenos de ira, o tal vez conflictos generados también por la indiferencia frente al pecado. Ahora, luego dice el apóstol Pablo, fíjense, esta es la parte positiva, la parte que Pablo le está diciendo, mira, esto quiero que hagas, ¿no? Que estas cosas las insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita, esto es lo que no tienes que hacer, evita las cuestiones necias. Las cuestiones necias no son otra cosa que discusiones sin fruto. Por ejemplo, ponernos a discutir cosas sin sentido, como si Dios va a venir de día por segunda vez, o de noche, o será en la tarde. Hay discusiones que no tienen fruto alguno. Discusiones como si debemos decir Yeshua o Jesús. Esas discusiones, créanme hermanos, no tienen fruto alguno contra los apetitos de la carne, ni a favor de una vida consagrada al Señor. Hay que tener cuidado y no caer en ese plano de discusiones necias. Evítalas, evítalas. Y genealogías. Los judíos siempre han dependido de este asunto de la genealogía para saber si son efectivamente del linaje de Abraham. Y los pobres gentiles, como no eran parte de esa genealogía, pues eran apocados por los judíos. Así que no pierdas el tiempo en ese asunto de genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas, fíjese, son vanas y sin provecho. Entonces, nuestro hablar, como dice el apóstol Pablo escribiendo en los Colosenses, debe ser para edificación. Nuestro hablar debe ser sazonado con sal para la edificación del cuerpo de Cristo, no para entrar en conflictos, en discusiones que no tienen provecho alguno. Y cuando nos metemos en ese tema de si nosotros debemos judaizar, ya algunos están aprendiendo hebreo, por ahí en algunas iglesias tocan esos cuernos, esos shofar. Hermanos queridos, están entrando en un plano totalmente estéril, un plano que va a brindar más bien discusiones sin provecho alguno. No hagas nada de estas cosas, evítalas. Al hombre, versículo 10 y 11, que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, da la impresión de que estas personas, estos falsos maestros que pretendían judaizar a los gentiles que habían creído en el Señor Jesucristo, empezaron a carcomer la unidad del cuerpo de Cristo. Y por supuesto, en ausencia del apóstol Pablo, estas doctrinas empezaban a ser inoculadas de uno a uno y empezaban, fíjese hermano querido, hay una estrategia que siempre da resultado y es cuestionar el liderazgo de la iglesia. Cuando usted siembra esa simiente de duda, cuando se siembra esa simiente de cuestionamiento, se desmorona la figura que a veces ignora completamente lo que está pasando, ignora lo que se está diciendo y no tiene oportunidad alguna de defensa. Por esa razón, el chismoso es condenado desde el Antiguo Testamento en los libros de la ley, fuertemente sancionado en el libro de los Proverbios, porque dice, aparta a los mejores amigos, divide, destruye. Y el apóstol Pablo lo describe tal como es, y en esto quiero que presten atención claramente. El chismoso, el divisor de iglesia, es un instrumento de Satanás dentro de la iglesia. Repito y que suene claro, el chismoso, el calumniador, es un instrumento de Satanás en la iglesia del Señor. ¿Qué es un chismoso, un calumniador? Es una persona que habla por la espalda, es una persona que nunca habla de frente. Yo siempre he cuestionado esto.
porque sé lo que hay detrás, sé de dónde viene esa inspiración para ese tipo de palabras. Por eso hay que tener cuidado con los comentarios que hacemos. Estar 100% seguros de que lo que vamos a decir es cierto, de que tenemos pruebas para decir eso. Pero hermano, usted siempre preocúpese por alguien que, a espaldas de otro, viene con acusaciones, con censuras, con cuestionamientos, porque no lo hacemos delante, para que la otra persona pueda defenderse y nosotros tengamos las dos partes para poder tomar una decisión. Ahora, el divisor de iglesia es uno que fracciona. Cuando el apóstol Pablo nos dice que el cuerpo de Cristo debe estar bien concertado, unido entre sí, el divisor procura romper esa unidad. Y los divisores de iglesia tienen ese propósito, destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces tengamos cuidado, y hermanos, es muy común en estos tiempos ver personas que sacan miembros de una iglesia para fundar su iglesia y decir, yo levanté esta iglesia. No, hermano, no la levantó, la robó, se robó las ovejas. Y dice, estas son mis ovejas. Hermanos, las ovejas son del Señor, no son ni siquiera de la iglesia, de la organización a la que... No, hermanos, las ovejas son del Señor. Y nadie puede atentar contra el rebaño del Señor. Dice claramente aquí, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. ¿Qué quiere decir esto? Tal como dice el Señor Jesucristo en Mateo 18. Hablen con él a solas. Si los hubiera escuchado, bien por ustedes. Pero si no, llamen 2 o 3 testigos. Y si no quiere escuchar a los testigos, tenle por gentil y publicano. Entonces, después de una y otra amonestación, haciéndole ver su pecado, y si esta persona reincide en su maldad, ¿qué dice la Escritura? Deséchalo. A mí esa palabra me suena fuerte y es palabra inspirada por Dios. Deséchalo quiere decir no lo retengas más. Hay personas que tratan de persuadir, hay personas que tratan de, con sus propios medios y palabras y argumentos, retener a estos elementos dentro de la iglesia. Hermanos, es un error. Cuando la Biblia dice deséchalos, es para evitar que el daño sea mayor. No deben ser retenidos. O sea, si está causando división, si está diciendo reunámonos nosotros acá, tenga cuidado de esas personas, reunámonos acá, ya sabe el pastor que eso es parte del programa de la iglesia, esas micro reuniones, esos grupitos, se lo digo con toda claridad, son divisores de iglesia, hay que tener mucho cuidado, no vienen de parte de Dios y lo voy a explicar claramente. Sabiendo que el tal se ha pervertido, el que divide una iglesia es un pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Por qué estas palabras son tan duras? Porque lo que está haciendo es contra el mismísimo cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo padeció en la cruz del Calvario por su iglesia, no para que venga una persona con malas intenciones a destruirla. El que hace esto no viene de parte de Dios, viene de las tinieblas. Romanos capítulo 16, Pablo una vez más habla fuertemente sobre esto. Dice el versículo 17, Romanos 16, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Por eso dice Pablo acá a Tito, deséchalo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no sirven al Señor, grábese eso en su mente, no sirven al Señor sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, engañan el corazón de los ingenuos. Entonces, queridos hermanos, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con estas personas. El apóstol Pablo dice, deséchalo. Acá en la carta a los Romanos dice, apártense porque ellos están condenados por su propio juicio. Entonces, ¿cuál es el propósito final de todo esto? ¿Es que Pablo se creía dueño de la iglesia? ¿Es que Pablo se creía el único poseedor de la verdad, como se dice ahora en este mundo de tanto relativismo moral, que nadie tiene la verdad absoluta? No, hermanos, es que Pablo no estaba cuidando algo que era suyo, no estaba velando por sus intereses personales. Pablo estaba velando por la iglesia de Cristo, por la cual él tendría que dar cuenta cuando él comparezca delante del Señor. Y me parece, hermanos queridos, que este tipo de cosas no se las debe tratar de manera contemplativa.
No es que esto ya irá pasando, no es que esto ya... No, hermanos. Si fuera nuestro, es otra cosa, pero se trata de la iglesia del Señor. Hay que velar por ella. Recordemos lo que dice la Escritura. La Escritura dice claramente que el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado ve venir el peligro y no le importa, él se va. Queridos hermanos, cuando la iglesia está sufriendo un intento de división, hay que actuar inmediatamente. Hay que actuar inmediatamente. Y hermanos, escuchen bien en el nombre del Señor, ninguna división es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Repito, hasta la saciedad, ninguna división de iglesia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Si alguien le dice a usted, no, es que el Señor nos ha mostrado que debemos hacerlo, no es que no se puede porque en esta iglesia tal o cual cosa y vámonos de aquí, hermanos, ninguna división cuenta con el respaldo del Señor. Alguien me dijo alguna vez, pastor, pero es que si yo no estoy de acuerdo y yo me voy y me siguen, hermano, lo correcto sería usted decirles, por favor, yo no estoy levantando una iglesia. Vayan de regreso a su iglesia, sométanse. Varias veces he hablado con hermanos de otras iglesias que me preguntan qué hacer en esos casos. Yo les digo, si usted se ha dado cuenta de lo que está pasando es porque el Señor se lo está mostrando. Es tiempo de orar, tiempo de clamar, tiempo de ayunar, porque el Señor traiga tiempos de paz a la iglesia. Si usted se va, las cosas seguirán como están, pero es tiempo de clamar, de invocar el nombre del Señor. Así que esa es la ordenanza del apóstol Pablo, ¿no? Y termina, versículos 12 al 15, dando instrucciones personales con respecto a los colaboradores. Cuando envíe a ti Artemas, que no tenemos mayor información sobre él, en cambio de Tíquico, a Tíquico se lo menciona varias veces en la Escritura, por lo menos en algunas de las cartas paulinas lo encontramos a él en Colosenses y en Efesios también. Luego dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Esto es interesante, es una ciudad cuyo nombre significaba ciudad de la victoria. Nike era la diosa de la victoria para los griegos. De allí viene la marca conocida de ropa deportiva Nike o Nike, como dicen algunos. Pero era una diosa griega, la diosa de la victoria, y esta ciudad estaba, o este grupo de ciudades, estaba consagrado a la diosa Nike. Apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, probablemente un judío, y a Apolos, al que conocemos bastante bien, un orador prolífico, un orador conocedor de las Escrituras que fue encaminado por Aquila y Priscila, y que lo vemos mencionado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Encamínale con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, en la generosidad, en la hospitalidad y en el buen testimonio para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 3 y versículos 8, nos manda a hacer frutos. En esto es glorificado nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Estas son cartas fascinantes, queridos hermanos, porque tienen esa mezcla del cariño, de ese amor pastoral del apóstol Pablo, quien llama tanto a Timoteo como a Tito hijos en la fe, y al mismo tiempo esa severidad en cuanto al cuidado de la iglesia. Si usted se percata, el cuidado de fondo, tanto en la primera y segunda carta a Timoteo como en la carta a Tito, tienen que ver con la iglesia, el cuidado, el celo por la iglesia. Su doctrina, su conducta, su liderazgo deben estar enmarcados dentro de esa sobriedad, dentro de ese celo por Dios, por su palabra y por su obra. Entonces, nos sirven a nosotros como inspiración para saber cómo cuidar de la iglesia del Señor. Entonces, procuremos leer una y otra vez estas cartas. Nos instruirán a nosotros acerca de nuestro compromiso en cuanto a la conducta para con el Señor, y también nos llevarán a nosotros a una buena observancia de los cuidados que debemos tener para con la iglesia del Señor, a fin de que ella sea saludable y dé un buen testimonio que adorne la doctrina del Señor Jesucristo y fruto en abundancia que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios por estas preciosas cartas que el Señor ha dejado a nuestro alcance para nuestra edificación personal. Que Dios los bendiga.
Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar entonemos juntos el himno número 200, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la de quien se venía tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor, y oiganlo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una es la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Oramos al Señor que nuestros sentidos estén siempre ejercitados y procurar que la Iglesia del Señor, por medio del buen testimonio de sus componentes, adorne la doctrina del Señor Jesucristo y sea un lugar deseable, agradable para aquellos que buscan incansablemente saciar su alma, su ser, de lo que no han encontrado, que es la bondad y el amor del Señor Jesucristo. Pensemos siempre en esto. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por tu bondad y tu misericordia manifestada a nosotros en la bendita cruz del Calvario. Señor, gracias por todo lo que emana de allí, la nueva vida para nosotros, todos los indicativos para conducirnos de tal forma que seamos una ofrenda de olor fragante para ti. Bendice, protege y guarda esta tu amada iglesia. Y en esta noche, Señor, abríganos con tu presencia, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa noche.